José Carlos Sánchez de la Vega es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Murcia. Bueno, es un experto en muchísimas cosas, entre otras, os he de mencionar que fue el representante de la comunidad autónoma en la Comisión para cambiar el modelo de financiación autonómica, que sigue sin cambiarse, por cierto, pero bueno, ahí estamos. No le hicieron caso, evidentemente, porque sigue igual. También yo me gustaría resaltar 2 o 3 aspectos de él, que son los que más conozco y por los más he trabajado. Es el director técnico del Barómetro del Colegio de Economistas y dirige una publicación para mí especialmente cariñosa porque nació en Murcia, aunque ahora nos la fagocitaron a nivel nacional, pero seguimos trabajando desde los servicios de estudios de aquí de la región, que es el Índice de Competitividad Regional, una publicación que se ha vuelto ya necesaria por su utilidad y por su trascendencia. Y yo, sin más, si me lo permite, porque diría que tiene muchísimas publicaciones, libros, artículos de todo tipo, forma parte del grupo de trabajo también de Hispalink, dirige actualmente, es el director académico de la Cátedra de Competitividad, que sabéis que une tanto la Universidad de Murcia como la Universidad Politécnica de Cartagena, dentro del ámbito del Campus Mare Nostrum, como el Colegio de Economistas de la región. Pero vamos, sin más, yo le doy paso a la palabra para que luego despida ya el acto Paco. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que contase conmigo para esta clausura. Creo que es una enorme responsabilidad por el foro al que me dirijo, conocedor seguro de muchas de las cosas que yo voy a comentar, muy docto en las cuestiones económicas y que hace complejo el, digamos, sorprender con lo que pueda decir respecto a esta situación actual o las perspectivas que tenemos de cara a, básicamente. En primer lugar, y un poco por si alguien tiene que irse, un pequeño spoiler, ¿no?, sobre qué ideas son las que voy a detallar, ¿no? He dividido la presentación en 3 ámbitos. Por un lado, el entorno o el ámbito internacional. En segundo lugar, el ámbito más próximo nacional. Y, en última instancia, dado que estamos aquí, en la región de Murcia, bueno, pues unas pinceladas sobre cuál ha sido la evolución y la situación actual de la economía de la región de Murcia. Sobre el entorno internacional, que viene ahí en ese tono un poco marrón claro, resaltar, como digo, esas cuestiones que ya conocemos. Es cierto que la incertidumbre persiste, pese a una cierta rebaja en esas tensiones. El propio Fondo Monetario Internacional lo reconocía en su último informe, que esos riesgos parecen haberse minorado y nos presentan un escenario no del todo positivo, pero cuando menos no tan negativo como hace 6 meses. Pero todo ello nos lleva a una desaceleración clara, generalizada del Producto Interior Bruto en el año 2023. En ello influye el hecho de que la inflación parece estar más controlada de lo que cabía prever al inicio, ¿no? Y, bueno, pues ahora después comentaremos algunos aspectos al respecto. Sobre la evolución económica española, igual, ¿no? Hemos cerrado mejor el año 2022 de lo que se preveía. Ha sido un crecimiento del 5,5%, importante. Pero, en cualquier caso, las expectativas de cara a 2023 son de una clara merma en ese ritmo de crecimiento. La mejor de las previsiones es la que ofrece el Gobierno y, aún así, estamos hablando de menos de la mitad del crecimiento que se ha registrado en el año 2022. También creo que puede ser interesante, luego lo veremos en un gráfico, esa evolución de la renta per cápita. Es curioso observar cómo nuestra renta per cápita real apenas se ha alterado en los últimos 15 años. En su momento, el Fondo Monetario Internacional habló de una década perdida. Bueno, quizá diría que casi vamos ya camino de 15 años perdidos. Lo representaré gráficamente para que se vea mejor. Y en el caso de la inflación, es verdad que los últimos datos de inflación interanual del año 2022 evidencian un freno que, bueno, pues ha servido al Gobierno para en fin, situarnos en los mejores lugares dentro de la Unión Europea, pero hay más detrás de eso. Y respecto a la región de Murcia, quizá diría que más de lo mismo. Tenemos una
carencia en términos de convergencia, no nos acercamos al ritmo que debiéramos a los niveles de renta per cápita y productividad del resto de comunidades autónomas y ni siquiera a la media española. Es verdad que somos de las pocas comunidades que hemos remontado con la suficiente celeridad como para recuperar los niveles previos a la pandemia, pero todavía tenemos muchas limitaciones que nos hacen, de hecho, en el año 2023, según todas las estimaciones, crecer incluso por debajo de lo que se prevé para el conjunto de la economía española. Bueno, profundicemos un poco más en algunos aspectos de los que he señalado. Sobre la economía internacional, voy quizá a abusar de los gráficos, pero muchas veces los gráficos nos dicen más de lo que uno pueda comentar, ¿no? Y por eso, repito, voy a un poco abusar de esos gráficos. Bueno, lo que tenemos en el primero, el más grande, es la evolución del Producto Interior Bruto en términos reales de las principales economías, donde se observan los dos valles, ¿no? Los dos shocks importantes, por un lado el año 2009, por otro el año 2020, la intensidad mayor que observamos en el año 2020, la recuperación rápida en forma de V, pero frenada por la guerra iniciada por Rusia en febrero del año pasado, y que, lógicamente, ha afectado de manera muy intensa a todas las economías a nivel global, incluso a las economías emergentes. Una de las diferencias que existen entre la crisis de la COVID-19 y la crisis financiera es que el número de países afectados, el número de países que entraron en recesión en ese ejercicio fue sustancialmente mayor. De alguna manera podemos decir que muchas economías emergentes y economías poco avanzadas pudieron eludir en cierta medida, pese a que la globalización hace muy difícil esa circunstancia, pero pudieron eludir en cierta medida esa gran recesión, que fue como se acuñó, o el término que se acuñó por parte del Fondo Monetario Internacional. A diferencia de eso, en el año 2020 prácticamente ninguna economía ha podido escapar de ese gran shock. En ese contexto, además, me ha parecido interesante dar cuenta de un poco el agotamiento que parece mostrar la economía china a lo largo de las últimas décadas. Ahí he señalado los dos subperiodos con los ritmos medios de crecimiento en cada uno de ellos. Más allá de la propia tendencia que se observa, que es a la baja, cuidado, una tendencia a la desaceleración desde ritmos del 8% a ritmos del 5%, ¿no? Ya nos gustaría tener a muchos países esos ritmos de crecimiento durante tanto tiempo, ¿no? Pero sí parece evidenciarse que, más allá del impacto de la pandemia, más allá de la política de COVID-0 por parte de China, parece que la economía muestra ciertos problemas estructurales en su mercado inmobiliario que hacen que su recuperación haya sido intensa, pero no quizá tanto como lo esperado, y ello va a arrastrar al resto de economías, a ese conjunto de economías emergentes y en desarrollo. Y sobre un poco la recuperación en general, bien, ahí se puede observar cómo todas el conjunto de economías todas han recuperado los niveles previos a la pandemia, pero ahora veremos que en el caso de la economía española no es así. Sobre lo que nos espera, ¿no? Lo que se avecina. Bien, en el año 2023 hay, como señalaba antes, una desaceleración, un freno en el ritmo de crecimiento generalizado. Ahí pueden observar las tasas. Es cierto que, bueno, pues, por ejemplo, para el caso de la economía de China, India, que cada vez cobra mayor papel dentro de ese conjunto de economías emergentes, pero en todo caso el freno en la actividad es claro y manifiesto. Es verdad que, como decía, el cierre de 2002 para la inmensa mayoría de las economías ha sido mejor de lo esperado. Es verdad que eso ha hecho que la revisión de las previsiones que hace el Fondo Monetario Internacional haya sido levemente al alza, tampoco con grandes alardes, pero detrás de ello está el que los mercados laborales se han comportado adecuadamente. Ha habido una creación de empleo que ha podido compensar en parte la merma de la capacidad adquisitiva por parte derivada de la inflación. El consumo de los hogares se ha mantenido sólido. Ya lo veremos en el caso también de la economía española, que ese es uno de los motivos. La conocida como demanda embalsada durante los periodos de pandemia
ha permitido, yo creo, que capear el temporal, al menos durante estos últimos 12 meses, pero habrá que ver qué ocurre dentro del periodo que iniciamos. La crisis energética, que al inicio nos ofrecía un panorama, creo que muy negro, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, no ha sido tanto. Y eso ha permitido que el crecimiento haya sido mejor y que las expectativas incluso para 2023, como digo, se hayan corregido, y ello ligado a esa mejora en la inflación. En este punto yo quizá quería hacer una reflexión personal. No tengo más motivo que eso, ¿no? El darme cuenta cómo, sobre todo a raíz de la crisis de la gran recesión de 2009, los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, en el momento de la crisis de la pandemia, la OMS, yo creo que han cambiado de actitud, ¿no? Se han vuelto particularmente cautos. Piensan, o creo que hay una percepción de que no les vuelva a ocurrir lo que les ocurrió, y es decir, que les pillase, si me permiten la expresión, desprevenidos, la gran crisis financiera de la subprime y las consecuencias tan importantes que tuvo para el contexto, el conjunto de las economías a nivel global. Y en ese sentido, yo creo que nos preparan casi siempre para lo peor, ¿no? Y luego siempre habrá tiempo de rectificar. Yo creo que hay un poco de ello en esos resultados que obtenemos, mejores para el año 2022 y todavía no excesivamente positivos para el año 2023. En todo caso, el año 2024 se atisba una recuperación para el conjunto de las economías, una recuperación relativamente rápida, pero no excesivamente intensa, y fundamentalmente en las economías emergentes, puesto que las economías avanzadas tendrán todavía o mostrarán un comportamiento bastante suave en el próximo bienio. Pasemos al caso de España, ¿no? En el caso de España, como les decía, me ha parecido interesante dar cuenta en ese gráfico. Lo que aparece en ese gráfico es la evolución de la renta per cápita real, es decir, descontada la inflación, en la economía española. Si observan, ahí está esa brecha que les decía el Fondo Monetario Internacional acuñó como esa década perdida entre 2007 y 2017, en el que, bueno, pues nuestra renta per cápita se mantuvo plana. Es decir, la capacidad de adquirir bienes y servicios por parte de los hogares se mantuvo inalterada durante 10 años. Yo creo que esa es una idea que no debemos olvidar, ¿no? Y el hecho de que a día de hoy los últimos datos disponibles, que son sobre la base de las cifras de contabilidad nacional trimestral cerradas del cuarto trimestre, aunque sea un avance, y aunque el propio INE nos ponga en alerta de que, bueno, esto puede cambiar, cambiaron sus previsiones trimestrales, y eso hizo alterar la cifra global del año 2022, pero además nos avisan de que posiblemente haya nuevas revisiones. Pero bueno, tomando en cuenta esa primera aproximación, ese primer avance, al final lo que estamos viendo es que nuestra renta per cápita está apenas un 1,1% por encima de la que teníamos en el año 2007. Ya no estamos hablando de una década perdida, estamos hablando de que casi 15 años de pérdida. Y yo creo que esa percepción no la tiene todo el mundo. No tenemos, o quizá nuestros gobernantes no tengan esa percepción del impacto tan importante que tuvo en su momento la crisis de la subprime o, en nuestro caso, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y cómo está golpeando y cómo puede golpear la elevación de la inflación en el año 2022 y los efectos de segunda ronda que se puedan producir en el año 2023. Yo creo que estamos, en el caso de la economía española, estamos un poco minusvalorando ese impacto, y con ello, o con este gráfico, yo quería poner de manifiesto un poco esa circunstancia. Es decir, somos a día de hoy capaces de comprar solo un 1,1% más de cosas de las que adquiríamos en el año 2007. Yo creo que es una cifra importante o interesante a tener en consideración. Es verdad que durante todo ese proceso hemos acumulado activos, no estamos hablando de la riqueza de la economía española, estamos hablando de la renta, con todas sus virtudes, sus carencias, la renta media de una
persona en España, ¿no? Eso, además, se refleja en la pretendida convergencia respecto a los promedios europeos. Tenemos varias posibilidades o varios indicadores con los cuales compararnos con la media de la Unión Europea, pero quizá el más frecuentemente utilizado es la renta per cápita. Podemos utilizar la productividad, podemos utilizar tasas de ocupación, podemos utilizar muchos. Bueno, por no ser excesivamente prolijo en datos, en el caso de la renta per cápita, medida en este caso en paridad de poder adquisitivo, es decir, con mismos niveles de precios, lo que observamos es un proceso de divergencia. Habíamos llegado a alcanzar, incluso en el año 2007, habíamos llegado a alcanzar después de nuestro intenso crecimiento desde el año 95 al año 2007, habíamos llegado incluso a superar la media de la Unión Europea 27 por primera vez y a partir de ese momento hemos vuelto atrás. Tan atrás como que nos movemos en cifras en torno al 16-17% por debajo de la media. Seríamos a día de hoy, si siguiésemos los mismos criterios, seríamos un país de cohesión. Volveríamos a ser un país de cohesión, cosa que dejamos de serlo en el último marco financiero plurianual. Además, se da la circunstancia de que, pese a bueno, pues ese dinamismo general que muestra nuestra economía, no hemos sabido, y ahí tienen el gráfico que nos muestra qué países, bueno, he considerado los grandes, ¿no? Después de la salida del Reino Unido, bueno, yo he metido en ese grupo de 4 grandes a España. Bien, pues de los 4 grandes que actualmente conforman la Unión Europea 27, España, Francia, Alemania e Italia, pues España es el único país que no ha conseguido recuperar los niveles prepandemia aún. ¿Qué necesitaremos para conseguirlos? Ahí tienen el gráfico del nivel, tomando como referencia el dato de Producto Interior Bruto en términos reales del año 19, bueno, pues como digo, todavía estamos por debajo de ese nivel y necesitaríamos crecer al menos el 1,3% en este año 23 para recuperar esos niveles, solo para recuperarlos. Y como ahora veremos, las expectativas son de, bien, hasta ahí podemos llegar. Como les señalaba, uno de los motivos que ha justificado el comportamiento digamos, más favorable al esperado en el año 2022 ha sido el que las familias han podido hacer uso de ese colchón de seguridad que venía reflejado en el incremento tan importante que se produjo en la tasa de ahorro de las familias. La tasa de ahorro de las familias alcanzó, por razones obvias, ¿no? En el año 2020, cifras muy importantes, muy superiores a la media de los últimos 20 años. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Bueno, que ese ahorro se ha ido absorbiendo. Se ha ido utilizando para mantener, en cierta medida, el consumo de este ejercicio 2022 y un poco para hacer frente al importante impacto de la inflación y, no lo olvidemos también, la subida de tipos de interés. Parece, bueno, que es lo necesario en tiempos de inflación y de elevadísima inflación el subir los tipos de interés, pero cuidado, incluso desde muchos organismos internacionales se alerta de la posibilidad de que esa subida de tipos de interés pueda tener casi más efectos negativos que positivos. El encarecimiento de las hipotecas sobre la vivienda habitual de las familias está siendo muy gravoso y puede poner en riesgo la recuperación del año 2023 y el ritmo de crecimiento del consumo de las familias. Amén, por qué no decirlo también, el caso de las empresas. Lo único que quizá, tal vez las empresas tengan, como decía, un pequeño margen de maniobra mayor, ¿no? Pero en todo caso es un peligro importante, a mi juicio, esa subida excesiva de tipos de interés para contener la inflación. Máxime cuando nos movemos en un escenario en el que la inflación es importada, ¿no? Al final es una inflación que proviene fundamentalmente de los precios de la energía y de otros suministros en materias primas que han crecido en su valoración de manera muy importante por la inestabilidad geopolítica. Pero en el momento en que eso se ha atenuado, y eso lo podemos ver en esa evolución de la tasa de inflación, en el momento en que eso se ha atenuado, hemos conseguido, la línea azul, no sé si se ve suficientemente clara, la línea azul de este gráfico de abajo es la que nos muestra la inflación general, la interanual. Es la que, permítame la expresión, le ha permitido al Gobierno sacar pecho, ¿no? Lo estamos haciendo bien, somos de los países de la Unión Europea Monetaria donde la tasa interanual de inflación es más baja,
Ciertamente así es, pero dos cuestiones a tener en consideración. Una, todavía tenemos una muy elevada, creo, tasa de inflación en productos básicos, como pueden ser los alimentarios, y que, pese a cerrar el ejercicio como lo cerramos, no hay que fijarse exclusivamente en la cifra del índice de precios al consumo general del mes de diciembre de 2022 sobre el mes de diciembre del 2021. Fijémonos en la cifra media de crecimiento de los precios. Estamos hablando de que los precios crecieron más del 8%, en virtud de lo cual se ha subido el salario mínimo interprofesional y se ha subido las pensiones a ese ritmo. Por tanto, es el reconocimiento de que eso ha pasado. No debemos quedarnos, por tanto, en el 5,9. No han crecido los precios el 5,9. Los precios han crecido más del 8% en la economía española. Y eso, si lo comparamos con el conjunto, bueno, es verdad que son 4 décimas menos de lo que ha crecido en Alemania o 2,4 puntos superior todavía a la de Francia. Es decir, que en aras a alcanzar mejoras sustanciales en nuestra competitividad, la brecha no es tan abultada como algunos pretenden plantear. Es decir, la lucha contra la inflación sigue ahí. Y lo que decía, y retomando un poco la idea que me he ido quizá al señalar lo que contenía estos gráficos, lo que señalaba respecto al crecimiento de los tipos de interés, ¿no? Esa política monetaria restrictiva que aplica de manera ortodoxa el Banco Central Europeo. Es relativamente fácil vaticinarlo, ¿no? Pero yo creo que esa desaceleración que observamos en el ritmo de crecimiento de los precios en términos generales habría sido muy similar en ausencia de la subida de tipos de interés. No digo que la misma, muy similar. Seguramente los más ortodoxos se echen las manos a la cabeza cuando escuchen esto, ¿no? Pero yo creo que dependemos más, o la inflación va a depender más de cómo se comporten los precios de la energía, a no cómo se comporte la inflación, el tipo de interés. Es verdad que el Banco Central Europeo tiene en sus estatutos el único objetivo claro, que es la contención de la inflación. No va a aceptar presiones de ningún otro tipo, no va a atender a los impactos que pueden producir en la economía real el Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo. A lo único que se dedica es a contener la inflación. Y mientras esta no esté controlada, bueno, pues me temo va a seguir sobre esa senda. Muy rápidamente, algunos otros lastres, carencias de nuestra economía, nuestro desempleo. El gráfico que tienen abajo a la derecha yo creo que es suficientemente ilustrativo. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en la cabeza, al lado de Grecia, a niveles del doble de la media de la Unión Europea. Todavía estamos muy lejos de los niveles de tasa de desempleo que alcanzamos a finales del año 2007, donde nos situamos prácticamente en la media de la Unión Europea. Estábamos hablando de cifras del entorno del 7,8% de tasa de desempleo sobre la población activa. Actualmente nos movemos todavía cerca del 13% de la población activa. Es un lastre importante y nuestra creación de empleo ha sido importante, aquí la tienen, pero el ritmo de crecimiento que se observa en la línea roja nos muestra esa atonía y que todavía tenemos menos ocupados que al final del periodo 95-2007. Sobre lo que se prevé, bueno, pues aquí tienen las estimaciones más, no sé si rigurosas, pero cuando menos la institución que la realiza sí lo son, ¿no? La OCDE, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, que es la más reciente, ¿no? La más reciente habla de un 1,4%, de tal forma que ya recoge un poco esa revisión al alza de las expectativas. Y la más favorable es la que presenta el Gobierno, que presentó en su momento el Gobierno, del 2,1%, pero, como digo, incluso en menos de la mitad de lo obtenido en el año 2022. Por tanto, vienen tiempos difíciles, ¿no? Y sobre todo la primera mitad del año 2023 va a ser complicada por digamos, la inercia de los últimos meses del año 2022. Concluyo con la región de Murcia. La región de Murcia, he intentado reproducir un poco la misma secuencia de gráficos. Aquí pueden ver también la evolución de la renta per cápita. La renta per cápita, si en el caso de la economía española hablábamos de un 1,1%, en este caso hablamos de solo un 0,2%. Sistemáticamente se habla de la región de Murcia como una región muy dinámica, y ciertamente lo es.
si consideramos un periodo dilatado, los últimos 15, 20 años, ciertamente ocuparía los primeros lugares del ranking en crecimiento en la economía regional en términos de actividad económica, pero también es cierto que es una economía más dinámica en términos demográficos. En un contexto de estancamiento de la demografía, el crecimiento demográfico también es muy importante y eso dificulta, en este caso, nuestra convergencia para con España. Seguimos estando entre las 5 o 6 comunidades autónomas con menor renta per cápita y es una posición muy difícil de alterar, ¿no? Repito, más allá de reconocer el esfuerzo realizado y el crecimiento que tenemos, pero esa circunstancia está presente y no debemos obviarla. Sobre la evolución que ha tenido el Producto Interior Bruto en términos reales, como puede verse y como ya se ha señalado en más de una ocasión, la estructura productiva de la región de Murcia ha permitido o le permitió en su momento el que la caída en el año 2020 no fuese tan intensa y se observa como el bache de la economía española claramente fue mayor, pero en buena lógica también el efecto rebote ha sido menos intenso. Por ello, aunque no disponemos todavía de datos del cierre de la contabilidad regional del año 2022, no los tendremos hasta finales del 23. No sé muy bien ese desfase temporal tan importante o por qué se produce. Pero bueno, si nos atenemos a las estimaciones que hace la AIREF sobre la contabilidad nacional trimestral o de otras instituciones, estaríamos hablando de que el año 2022 se habría cerrado en el entorno del 4,2-4,9%, es decir, en torno a 6 o un punto porcentual por debajo, 6 décimas o un punto porcentual por debajo del crecimiento medio. Pese a todo, este es el gráfico que nos muestra qué comunidades son las que han recuperado niveles prepandemia. Decíamos, España no, pues la inmensa mayoría de las regiones tampoco, y solo Castilla-La Mancha y la región de Murcia lo habían recuperado. Es decir, bueno, no todo van a ser mensajes, digamos, negativos, ¿no? Es la región de Murcia una de las pocas, las dos, al menos fijándonos en esa estimación que hace la AIREF, que habrían recuperado los niveles de actividad. El ritmo de inflación o el crecimiento de los precios de la región de Murcia no difiere sustancialmente, ¿no? Nuestra estructura de consumo no es suficientemente distinta a la que tenemos en la economía española y, por tanto, el gráfico es prácticamente el mismo. Quizá el único matiz, el reseñar que los últimos datos publicados por parte del INE muestran quizá un intenso o un crecimiento más intenso de los precios, pero diría que no suficientemente apreciable como para señalar o para pensar que la región de Murcia va a ser particularmente afectada por la inflación frente al conjunto de la economía. Y lo mismo ocurre en términos de desempleo. Estamos en esas cifras que hablaba aproximadamente para la economía española cercanas al 13%. Lo mismo ocurre en el caso de la región de Murcia, están a la par, pero estamos lejos de la media de la Unión Europea, pero comparémonos con lo que tenemos más próximos, lejos de valores como los que presenta La Rioja, País Vasco, Castilla y León, que serían las tres con menor nivel de desempleo, y estaríamos hablando de valores por debajo del 9%, ¿no? Por ello, es otro de los retos a los que se enfrenta la economía regional. Para acabar, para concluir, y no ser muy pesado, estas son las estimaciones publicadas para la región de Murcia. La Consejería quizá dio un poco, la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital fue un poco la que dio el pistoletazo con una cifra particularmente baja. Estábamos hablando del 0,9% cuando, bueno, pues teníamos encima de la mesa ese 2,1 o incluso más por parte del Gobierno, pero al hilo de esa primera estimación, pues como ven, tanto el BBVA Research, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, CaixaBank muy recientemente se ceñía a ese 0,9% y solo el equipo Spalin, del cual formo parte, hemos sido algo más generosos en la estimación y prevemos un 1,5%. En todo caso, como digo, es una tasa de crecimiento que es un tercio de lo que observamos en el año 2022 o lo que estimamos para el año 2022 y diríamos que nuestra región no escapa, lógicamente, a ese proceso de desaceleración. Además, y acabo con esos riesgos que ahí aparecen, ¿no? La desaceleración de las actividades terciarias y en menor medida de las industriales, y ahí
cobra particular importancia el turismo, ¿no? Comercio, turismo, restauración han sido uno de los sectores, digamos, motores de la recuperación, habida cuenta de que fueron también los que más cayeron, pero en el caso de la economía regional hay que tener en cuenta que buena parte del turismo es turismo nacional, ¿no? Y si al conjunto de la economía no le va bien, nuestro turismo se va a resentir particularmente más que el resto, mientras que, bueno, una buena coyuntura internacional favorecerá el comercio a nivel de España, ¿no? Por ello, ahí entra ese es uno de los riesgos latentes que presenta nuestra economía para el año 2023. En cualquier caso, esperemos que esa cautela excesiva, a mi juicio, de los organismos internacionales sea eso, excesiva, y que el año 2023 cierre mejor de lo previsto y podamos recuperar, bueno, de manera paulatina y si no hay ninguna sorpresa más, los niveles de actividad previos a la pandemia. Muchísimas gracias. José Carlos, tu exposición no solo pinta mucho aquí, sino que los auditores tenemos que tener un conocimiento del entorno tanto regional como nacional, lo que ha pasado en el año anterior y las perspectivas que se presentan, que no es fácil clavarlas, pero bueno, lo intentáis los que estáis en eso. Pues bueno, creo que hemos cumplido hasta con el horario, o sea que la jornada espero que haya sido de vuestro agrado. Hemos tratado de ver temas que en la profesión son de máxima importancia ahora mismo y luego pues tener, como ha dicho Ramón, algo transversal y escuchar pues lo que nos ha trasladado ahora José Carlos. Muchas gracias por vuestra asistencia y pues nada, que tengáis un buen fin de semana, ¿eh?